Hay un momento silencioso en la vida de muchas personas, un momento que no aparece en las noticias, un momento que casi nadie ve. Es el momento en que una persona empieza a sospechar que algo no está funcionando como debería en su relación con el dinero. No es necesariamente una crisis, no es necesariamente una tragedia. A veces es simplemente una sensación incómoda que aparece después de varios años trabajando. Pero antes de continuar, si este contenido te ayuda a entender mejor el dinero, apóyalo con un me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, continuemos. Una sensación que dice algo como esto: estoy trabajando mucho, pero no estoy avanzando tanto como imaginaba. Tal vez el sueldo ha aumentado, tal vez la vida parece estable, pero en algún lugar dentro de la mente aparece una pregunta que antes no estaba ahí. Esto es todo, es una pregunta peligrosa, no porque sea incorrecta, sino porque abre la puerta a una reflexión que muchas personas evitan durante años. La reflexión sobre cómo funciona realmente el dinero. Durante mucho tiempo la mayoría de las personas vive siguiendo un guión que parece lógico: estudiar, conseguir un trabajo, trabajar duro, ganar dinero, pagar cuentas, repetir. Ese guión funciona razonablemente bien durante un tiempo. Permite construir estabilidad, permite organizar la vida, pero hay algo que ese guión no explica del todo bien. ¿Por qué algunas personas logran construir libertad financiera mientras otras trabajan durante décadas sin lograrlo? La respuesta rara vez tiene que ver únicamente con el esfuerzo. Tiene que ver con algo mucho más profundo, la forma en que piensan sobre el dinero. Aquí es donde muchas personas descubren algo incómodo. Nadie les enseñó realmente cómo funciona el dinero. Les enseñaron a ganarlo, pero no a entenderlo. Les enseñaron a trabajar, pero no a construir activos. Les enseñaron a ser responsables, pero no a pensar estratégicamente sobre su vida financiera. Ese vacío educativo es más común de lo que imaginas, y muchas personas pasan décadas sin darse cuenta de que existe, hasta que algo ocurre. Tal vez escuchan una conversación interesante, tal vez leen un libro, tal vez empiezan a notar cómo funcionan ciertos negocios, y poco a poco algo empieza a cambiar. Empiezan a mirar el dinero con curiosidad, empiezan a observar decisiones que antes parecían normales, empiezan a preguntarse por qué algunas personas parecen entender el dinero de una forma distinta. Ese momento de curiosidad es importante, pero no es suficiente, porque la curiosidad puede desaparecer tan rápido como apareció. La diferencia real comienza cuando esa curiosidad se transforma en compromiso. Y aquí aparece una verdad que pocas personas quieren escuchar. La educación financiera no es algo que ocurra accidentalmente. No ocurre porque sí, no ocurre solo por desearlo. Ocurre cuando alguien decide aprender deliberadamente. Ahora quiero que pienses en algo. Si alguien quiere convertirse en médico, pasa años estudiando medicina. Si alguien quiere ser ingeniero, pasa años aprendiendo ingeniería. Si alguien quiere dominar un instrumento musical, dedica cientos o miles de horas a practicar. Pero cuando se trata del dinero, muchas personas esperan entenderlo sin dedicarle casi ningún tiempo. Esperan que la experiencia diaria sea suficiente. Esperan que trabajar duro resuelva todo, y cuando el dinero no se comporta como esperaban, sienten frustración. El problema no es la falta de esfuerzo, el problema es la falta de educación financiera. La buena noticia es que esa educación puede desarrollarse, pero requiere algo que muchas personas no están acostumbradas a hacer: pensar activamente sobre el dinero. Pensar en cómo se genera, pensar en cómo se multiplica, pensar en cómo se construyen activos, pensar en cómo se toman decisiones financieras inteligentes. Ese tipo de pensamiento cambia completamente la relación con el dinero, porque el dinero deja de ser simplemente algo que aparece y desaparece, empieza a convertirse en algo que puede comprenderse, algo que puede dirigirse, algo que puede utilizarse con intención. Pero aquí aparece un punto interesante. Cuando una persona comienza a pensar de esta manera, suele sentirse un poco diferente a su entorno. Empieza a notar que muchas conversaciones sobre dinero giran alrededor del consumo, el próximo auto,
el próximo teléfono, el próximo viaje, y aunque disfrutar de la vida es importante, empieza a darse cuenta de que muy pocas conversaciones giran alrededor de algo más importante. Cómo construir riqueza, cómo crear activos, cómo diseñar una vida financiera más libre. Ese cambio de perspectiva puede ser desconcertante al principio, pero también es poderoso, porque abre la puerta a un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento estratégico, un pensamiento que mira más allá del corto plazo. Ahora quiero contarte algo que ocurre con frecuencia cuando alguien entra en este proceso. Empieza a observar cómo funcionan las personas que han construido riqueza, no necesariamente riqueza espectacular, pero sí estabilidad financiera real. Empieza a notar ciertos patrones. Muchas de esas personas tienen hábitos similares. Piensan en el largo plazo, construyen activos, aprenden constantemente y sobre todo toman decisiones financieras con intención. No reaccionan impulsivamente a cada oportunidad o a cada gasto. Analizan, evalúan, deciden. Ese tipo de mentalidad no aparece de la noche a la mañana. Se construye, se desarrolla, y cuanto más se practica, más natural se vuelve. Pero todo comienza con una decisión, la decisión de tomarse el dinero en serio, no de obsesionarse con él, sino de entender que las decisiones financieras tienen consecuencias reales en la vida, consecuencias que pueden sentirse durante años. Cuando una persona acepta esa realidad, su forma de pensar comienza a cambiar, empieza a preguntarse algo distinto. No solo cuánto gano, sino también qué estoy construyendo. Esa pregunta cambia todo, porque el dinero no solo sirve para gastar, también sirve para construir activos, construir oportunidades, construir libertad. Y cuando una persona comienza a pensar en términos de construcción, su vida financiera empieza a tomar una dirección completamente distinta. Cuando una persona comienza a pensar en términos de construcción financiera, algo interesante sucede. Empieza a mirar el tiempo de forma distinta. Durante años muchas personas ven el tiempo únicamente como algo que intercambian por dinero. Trabajan ciertas horas, reciben un salario, repiten el proceso. Ese modelo funciona hasta cierto punto, pero tiene un límite muy claro: el tiempo. Nadie puede trabajar más de 24 horas al día. Y cuando el ingreso depende exclusivamente del tiempo trabajado, el crecimiento financiero también queda limitado por ese mismo factor. Aquí es donde muchas personas empiezan a descubrir una diferencia fundamental en la forma de pensar de quienes construyen riqueza. Las personas que entienden el dinero no solo trabajan por ingresos, también trabajan para construir activos. Un activo es algo que tiene la capacidad de generar valor o ingresos con el tiempo. Puede ser una inversión, puede ser un negocio, puede ser una propiedad, puede ser un sistema que produce dinero incluso cuando la persona no está trabajando directamente. Cuando alguien comprende este concepto, su relación con el dinero cambia profundamente. El dinero deja de ser únicamente una herramienta para consumir, empieza a convertirse en una herramienta para construir. Ahora bien, aquí es donde aparece una diferencia interesante entre dos tipos de mentalidad. La primera mentalidad piensa así: si gano más dinero, podré gastar más. La segunda mentalidad piensa algo distinto: si construyo más activos, podré tener más libertad. La primera mentalidad está enfocada en el consumo, la segunda está enfocada en la construcción, y aunque ambas pueden coexistir en cierta medida, la segunda es la que suele producir resultados financieros más sólidos a largo plazo. Pero hay algo importante que muchas personas descubren cuando empiezan a caminar en esta dirección. Construir activos no es algo que ocurre de inmediato. No es un evento espectacular, es un proceso que requiere aprendizaje, observación, paciencia, disciplina y sobre todo, tiempo. Ahora quiero contarte una historia sencilla que ilustra esta diferencia. Imagina a dos personas que comienzan su vida profesional con ingresos similares. Durante los primeros años, ambas trabajan duro, ambas reciben aumentos, ambas mejoran su calidad de vida, pero poco a poco sus decisiones comienzan a diferenciarse. La primera persona utiliza cada aumento de ingresos principalmente para mejorar su estilo de vida: un auto mejor,
una casa más grande, más consumo, más gastos. La segunda persona también disfruta de su vida, pero toma algunas decisiones diferentes. Una parte de sus ingresos la destina a aprender sobre inversiones. Otra parte la utiliza para adquirir activos, no necesariamente grandes activos. Tal vez pequeñas inversiones al principio, tal vez un negocio pequeño, tal vez una propiedad modesta. Durante varios años, las diferencias entre ambas personas no son muy visibles. Sus vidas parecen bastante similares, pero con el paso del tiempo algo comienza a cambiar. Los activos de la segunda persona empiezan a producir ingresos. Tal vez no enormes, pero constantes. Esos ingresos se reinvierten, se utilizan para construir más activos, y poco a poco se forma un efecto acumulativo. Mientras tanto, la primera persona continúa dependiendo casi exclusivamente de su salario. Si trabaja, gana. Si deja de trabajar, los ingresos se detienen. Después de 15 o 20 años, la diferencia entre ambas trayectorias puede ser enorme. No porque una persona haya trabajado más horas, sino porque una de ellas decidió construir, mientras la otra solo consumía. Ese es uno de los cambios más importantes que produce la educación financiera. Empieza a cambiar la forma en que una persona piensa sobre el dinero. Empieza a preguntarse no solo cuánto gana, sino qué está construyendo, y esa pregunta transforma completamente las decisiones. Ahora bien, hay otro aspecto que las personas financieramente inteligentes suelen comprender con claridad. El dinero no se trata únicamente de números, también se trata de mentalidad, de paciencia, de capacidad de pensar a largo plazo. Vivimos en una época donde muchas personas esperan resultados rápidos, resultados inmediatos, pero la construcción financiera real rara vez funciona de esa manera. Se parece más a plantar un árbol que a encender una luz. Un árbol tarda años en crecer, pero una vez que crece, puede dar frutos durante décadas. Los activos funcionan de forma parecida. Requieren tiempo, requieren cuidado, requieren paciencia, pero cuando empiezan a producir resultados, esos resultados pueden sostenerse durante mucho tiempo. Ese tipo de pensamiento a largo plazo es uno de los rasgos más comunes entre las personas que logran construir estabilidad financiera. No están obsesionadas con resultados inmediatos, están enfocadas en construir algo que funcione durante muchos años. Ahora quiero que reflexiones sobre algo importante. Tu vida financiera no es el resultado de una sola decisión, es el resultado de miles de decisiones acumuladas, decisiones pequeñas, decisiones cotidianas, decisiones que a veces parecen insignificantes, pero cuando esas decisiones se repiten durante años, empiezan a formar una trayectoria, y esa trayectoria determina en gran parte la dirección de tu vida financiera. Por eso la educación financiera no consiste únicamente en aprender conceptos, consiste en desarrollar criterio para tomar decisiones, criterio para evaluar oportunidades, criterio para construir en lugar de simplemente reaccionar. Cuando una persona desarrolla ese criterio, algo cambia profundamente. Empieza a sentirse menos confundida frente al dinero, empieza a tomar decisiones con más calma, empieza a construir una base más sólida. Pero hay algo que quiero que recuerdes antes de terminar este capítulo. Este proceso no tiene un punto final. La educación financiera no termina nunca. El mundo del dinero está en constante cambio. Las oportunidades cambian, los mercados cambian, las tecnologías cambian, las reglas del juego evolucionan. Por eso las personas que desarrollan verdadera inteligencia financiera mantienen siempre una actitud de aprendizaje. Siguen observando, siguen estudiando, siguen ajustando sus decisiones. Ese aprendizaje constante es lo que les permite adaptarse, y esa capacidad de adaptación es una de las mayores ventajas financieras que alguien puede tener. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, escuchando estas ideas y reflexionando sobre ellas, es posible que algo dentro de ti ya haya comenzado a cambiar. Tal vez hayas empezado a mirar el dinero con otros ojos. Tal vez hayas empezado a cuestionar algunas decisiones. Tal vez hayas comenzado a preguntarte qué podrías construir en los próximos años. Ese tipo de preguntas son el comienzo de algo importante, porque el verdadero cambio financiero no comienza con el dinero,
comienza con la forma de pensar. Cuando la forma de pensar cambia, las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, los resultados comienzan a transformarse. Y ese proceso es el que abre la puerta a una vida financiera diferente. Pero este no es el final del camino. De hecho, es todo lo contrario. Es el comienzo. A partir de aquí empiezan las preguntas más interesantes. ¿Cómo identificar activos? ¿Cómo desarrollar mentalidad de inversión? ¿Cómo analizar oportunidades? ¿Cómo construir sistemas que generen ingresos con el tiempo? Esos son los temas que exploraremos en los próximos capítulos, porque entender el dinero es solo el primer paso. Aprender a utilizarlo con inteligencia es donde comienza el verdadero juego. Nos vemos en el próximo capítulo, porque